buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Bueno, tenemos que empezar la semana lamentando la muerte de un joven en la comunidad de Santo Domingo Oeste, en el sector de Herrera, de manos de un cabo de la policía que le disparó a este joven ahí a quemarropa, como diríamos. Bueno, el cabo fue detenido, está preso y sometido ya al Ministerio Público para que la justicia proceda. Esto ha generado una serie de protestas en Santo Domingo Oeste que van desde quemas de goma hasta lanzadera de piedra, palos, tiro y de todo. La comunidad está indignada. Con razón. Bueno, el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, dijo que este tipo de casos no se puede permitir y que debe ir a la justicia para que caiga todo el peso de la ley sobre este animal, dijo él. Bueno, el asunto es que cuando el joven le estaba diciendo que el cabo estaba pidiéndole sobre su motor y también no una discusión, él le estaba aclarando y el cabo vino y le tiró el tiro. Yo no sé si el director puede conseguir ahí la imagen. Le dio un tiro en el pecho, como si nada. Pero ese cabo del diablo estaba loco. Pero se entró en un estado de locura. Bueno, pues está preso. En la policía, el jefe de la policía fue y habló con el papá. También el presidente de la República lo llamó, no pudo hablar con la mamá porque se puso mal, está afectada. Y el cabo está también quitaron de ahí al coronel que estaba y pusieron otro coronel como comandante. El caso es que este cabo debe ir a la justicia, pero debe ir a la justicia civil. Digo, aquí no hay militar, mírenlo, ahí están las imágenes. A la justicia civil, para que no lo manden al recinto de operaciones especiales, sino que lo metan allá con los otros presos. Y el juez no debe mandarlo al nuevo modelo, que lo meta en un viejo modelo de eso, de los campos para allá, para ver si los tigres se hacen cargo de él. Bueno, pero ¿qué pasa? Como todo en la vida, la gente ha lamentado esto, pero aquí estamos en un país especial. Ya están haciendo política con la muerte del muchacho. Ya oímos a Leonel Fernández por un lado, a Omar Fernández por el otro, a otros de la oposición, la bocina de la oposición, porque hay bocina del gobierno y bocina de la oposición. Las bocinas de la oposición también hablando, ¿cómo va a ser? Y una loquera, y una cosa, y una desesperación, y una bulla. Bueno, pero ¿qué es lo que usted va a hacer? Ya está sometido a la justicia. Ahora, lo de la oposición, Leonel no puede hablar mucho porque él fue presidente y él sabe cómo es eso. Y en su gobierno hubieron también excesos de la policía. Y en el gobierno de Danilo también hubieron excesos de la policía, en el de Balaguer hubieron excesos, en todos. Porque la policía es una institución aquí que está maleada hace tiempo. Bueno, cuando llegó este gobierno, se arrancó con una reforma policial. La reforma policial, que es lenta, que va a ser millas, porque es una reforma y es al paso. Hay que verla en varios aspectos. Bueno, ustedes saben que una de las promesas de campaña del licenciado Luis Abinader, presidente de la República, fue que le iba a subir el salario a $500 y los policías están ganando, el que menos gana los $500. Ahora, la oposición ha estado hablando que como que el gobierno que fue el culpable. No, señor. Eso fue ese cabo que hizo eso. Ahora, reformar esa policía no es fácil.
No es fácil porque es una institución que tiene demasiados años deformada, con vicios, con delincuentes internos, con todo tipo de vagamunderías y con todo tipo de diabluras que se hacen ahí. Yo era de opinión, y mi propuesta es la siguiente, que la policía se desbarate. Y en vez de hacer una sola policía con un jefote aquí en la capital, que se hagan la policía municipal, que puede ser por provincia o por varios municipios, y que esa policía de cada sitio esté dirigida por un consejo, que ese consejo lo integre el alcalde, la iglesia católica, un representante, uno de la iglesia evangélica, una de la junta de vecinos, uno de los abogados, de 9 gente, de la sociedad y de la autoridad. Y esa policía que va a estar regida ahí, en esa demarcación, ese consejo es que la va a dirigir. ¿Qué pasa? Que si usted ve un teniente, un cabo, lo que sea, abusando y cosas, van de una vez y hablan con el alcalde, o hablan con el cura, o hablan con el de los abogados, o hablan con el de la junta de vecinos, y van y le dicen, este cabo está haciendo esto, o este teniente está haciendo esto. Y ahí ese consejo actúa, y lo puede quitar y puede hacer lo que sea. Esa es la solución. Pero mientras tengamos aquí un jefe de policía jefiando aquí en la capital, ahora hacen muchísimas diabluras ahí. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Lo que hay que dividir el presupuesto por provincia y por pueblo. También ahí se acaba el candy de la gente que hay, qué sé yo, cuántos policías que no hacen nada cargando carritos de supermercados y de chopo a gente y cosas ahí. Ahí se acaba ese can, porque ya va a ser un consejo de esa área y que es más reducido. Esa es mi propuesta. Pero están haciendo esa reforma policial que es lenta porque la institución es demasiado grande y tiene demasiados vicios y demasiadas alteraciones en su transcurrir de todos estos años. Entonces la oposición ha querido venir a echarle la culpa al gobierno, que eso es el gobierno. Eso fue ese policía que se alocó. Ese solo se alocó. Y mire lo que ha generado. Una ola de protesta, pero venga acá, y ninguno de los miembros de la policía querían eso. No ese que se puso loco y le dio ese tiro a ese muchacho. Entonces, aquí, como le dije, en todos los gobiernos han habido abusos de la policía, intercambio de disparos. Si usted coge las estadísticas de los gobiernos que pasaron, por ejemplo Leonel, que le entró a eso, y el hijo también, usted verá que las estadísticas en los gobiernos de Leonel fueron 100 y pico, 200, 300 muertos en intercambio de disparos y toda esa desgracia. Si usted coge la estadística de todos los gobiernos que han pasado aquí, han habido problemas con la policía. Por eso no es de ahora, En los 12 años hubo problemas. Antes de los 12 años también hubo problemas. Recuérdense que aquí hubo un tal Belisario Peguero que lo que hizo fue enganchar a todos los delincuentes a la policía. Todos los delincuentes lo enganchó después de la muerte de Trujillo. Dice porque ahí no iban a hacer nada. Entonces ya usted sabe qué fue lo que se creó ahí. Y entonces tenemos que si usted coge después de los 12 años, en el gobierno de Antonio Guzmán también hubo un exceso, y en el de Jorge Blanco también, y en el de después de los 10 de Balaguer también hubo, y con Leonel hubo, y con Danilo hubo, con todo el que ha gobernado, con Hipólito hubo también. Es decir, que ese es un problema que viene de viejo, que la policía es un organismo que está carcomido por dentro con todas estas acciones indebidas
y todas estas cosas mal hechas. Entonces, venir a culpar ahora que fue la reforma policial, que no se ha hecho nada, no, se está trabajando, pero no es fácil. No es fácil, porque es un cuerpo bastante grande. Tenemos una población, que eso hay que sumarlo ahora, que no es la misma de hace 10 años ni 20 años atrás, sino que aquí la población ha crecido y ahora con más malas artes que antes. Por ejemplo, ahora usted tiene crímenes que en el nuevo código lo van a castigar, que antes no existían. Y el consumo de estupefacientes aquí ha aumentado significativamente. Hasta el extremo que vemos personas de más de 70 años y hasta 80 años consumiendo droga. Cuando usted oye de que en tal barrio hay un punto, que en tal esquina hay un punto, que en tal comunidad, distrito municipal, por pequeño que sea, hay un punto. Quienes consumen en ese punto son los de ahí mismo. Y hay una serie de viejos consumiendo. ¿A qué se debe eso? Yo he estado estudiando eso y entre parte de los estudios que yo tengo, hay una parte que se está dando que la gente no la sabe. Y yo lo voy a decir aquí. Mire, usted sabe que hay muchos dominicanos que vienen de los Estados Unidos y de Europa también, que son consumidores y que venden allá, que consumen. Entonces vienen aquí con cuarto, con unos chelitos, y entonces en el barrio o en la comunidad invitan a esos amigos ya de avanzada edad o de corta edad y empiezan a tirarse su droga. Y entonces lo incitan a ellos, no, pero mira que esto es bueno, coge tu cosa, y le dan, y por ahí arrancan esos viejos que usted ve metiendo droga en los barrios, por tal de lambones y coristas, como dicen. Porque en la lambedera y el coro, ahí se van y se meten a eso y después siguen. Esa es una de las causas que ha motivado eso. Yo estoy haciendo un estudio más profundo sobre cómo es eso. Pero aquí el tráfico y consumo es grande, porque hay comunidades pequeñas, por pequeñas que usted vea, que hay de que un punto de droga. Pues si hay un punto es porque ahí venden. Ahora, ¿quién la compra? Lo de ahí mismo. Lo de ahí mismo. Es decir, que aquí tenemos una sociedad que está maleada. Y como yo he dicho, eso entra dentro de la descomposición de la sociedad dominicana. Vamos a la pausa. Con políticas públicas. Aquí tenemos al doctor Julio Castro, esa figura que está aquí con nosotros. Pues mire, estábamos hablando en el primer segmento sobre este asesinato que hizo este cabo. Sí. Y la oposición ha querido echarle al gobierno que la reforma policial, bueno, pero reformar la policía es bastante complicado. Muy complicado. Porque es un cuerpo que tiene demasiados años, con vicios, con degradaciones, con de todo, todas las cosas malas ha habido ahí, de todo. Desde su fundación. Ha habido de todo. Bueno, y entonces han querido decir que esto, no sé yo qué, bueno, pero el cabo está sometido a la justicia, que es lo que lleva. Sí. Yo lo que pido es que no vaya, que no lo manden a una cárcel del nuevo modelo. No, que lo manden a una cárcel de las que están en el viejo modelo. Para que sepa si es fácil. Sí. Pero este cabo parece que perdió la cabeza. Sí, sí. Sí, porque es una cosa injustificada. ¿O había una experiencia anterior? ¿Algún disgusto anterior? Porque se repitió ahora un caso
y se fue de comunal porque se fue como una trulla de policía dándole golpe a un joven. Y ahí se dio una situación muy lamentable. Y fue que le dieron de una forma tal que la persona casi no se podía parar. Y en el suelo entonces le daban otra vez. Hacemos un llamado precisamente a la consideración de las autoridades a que en la formación general, que es el punto donde prácticamente se genera la disciplina, que se pueda entonces ahí trabajar elementos que son psicológicos, las reacciones psicológicas de las autoridades frente a una situación que ha perdido y hay que someterlo a la ley, pero que entonces tienen reacciones psicológicas anteriores, de su vida anterior, que hay que someterla a la disciplina. Ese es el llamado que hacemos. Vamos a ver, adelante, dígame. Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, diga. Hablando sobre el tema de la policía, parece que a Leonel se le olvidó que él tenía un programa, pagar para no matar. Porque el pueblo no se olvidó de eso, que eso fue hasta la justicia, condenaron a uno, porque él iba a los barrios, cuando él sabía que iban a hacer una protesta y le pagaba a todos esos tigres. Porque aquí hay gente que se vende para eso, que vive del desorden. Entonces le daban su dinerito y no hacían protesta. Pero aquí se ha protestado en todos los gobiernos. Yo ya en esta mañana, aquí nunca se había visto ni que protesta. Aquí se ha protestado de Trujillo para acá en todos los gobiernos. Sí. En todo. En todo. Porque todo, nadie es perfecto. Y en todo ha habido abuso. Sí, en todo ha habido abuso porque sí. Trujillo porque era un... No, Trujillo lo mataron. ¿Qué atrevían salir a protestar cuando Trujillo? No, nadie. Pero lo mataron y la gente para la calle. El mismo día que lo mataron, Sí. la gente se lanzó a la calle. Y yo me acuerdo de eso. No. Que ha protestado tiempo, por tiempo y la policía hacía lo mismo. Sí. Ahora que se está tratando de hacer algo, pero es la misma policía. Incluso Abinader hizo escuela, ha hecho creo que 2 escuelas para Sí, eso no es fácil. Ha hecho un porque esfuerzo. hay que ir demachando el arroz. Entonces, hay que ir preparando porque la cosa no es a lo loco tampoco. No. Abinader lo que tiene son un periodo y medio. Entonces, mucho ha hecho él. Así es. Pero carajo. Mira, ¿cuál es tu nombre? Ah, ya se fue. Usted sabe que Ese es pueblo, Mocana. este es un pueblo balamundito. Sí. Cuando Trujillo lo Salvaje. mataron, estaban gritando. Y después que se dieron cuenta que no había Desbarataron. entrado la fiesta. Desbarataron hasta los clavos. Sí, adelante, diga. Sí, mi saludo especial, licenciado Jaime Moronda, provincia de La Vega. Ah, diga. Jaime. Lamentamos la muerte de ese ciudadano, pero ciertamente la oposición política de este país se piensa que se va a reivindicar con situaciones como esa. Esos son asuntos de carácter personal desde el punto de vista penal, que ese ciudadano policía tiene que responder. Claro. Pero no creerse la oposición dirigida por Leonel Fernández y Danilo Medina, que ellos van a conseguir situaciones favorables para ellos desde el punto de vista del electorado. Es que ellos no han tocado un solo tema que se pueda plantear de manera puntual en esta sociedad. Todos los temas que ellos han sido derrotados en todos los temas. Hablaron de la fiebre porcina, hablaron del precio del plátano, han hablado de todo y todos los temas se le han caído. Entonces, con un ciudadano que lamentamos, porque un solo ciudadano que muera en manos de un policía, es lamentable la situación, pero no para convertir la situación que se ha presentado en un mar en donde los ciudadanos puedan ponerse locos en este momento. Leonel Fernández sabe que este país está lamentado de haberlo tenido a él como presidente de la República, porque a donde quiera que él estaba, había un corrupto en cada esquina. Y él sabe que este pueblo, nosotros los ciudadanos, no le vamos a perdonar eso a Leonel Fernández ni a Danilo Medina. O sea, sabemos que en el Palacio Nacional, en este momento, hay un ciudadano dirigiendo el Estado. No es como Danilo Medina, ni como Leonel Fernández. Muchas gracias, licenciado Jaime. El caso es que en todos los gobiernos ha habido exceso. Claro, y fuera de aquí, o sea. Sí, también, en todo ha habido exceso. Diga. Buenas, don Andrés, ¿cómo está usted? Bien, bien.
Mire, en los gobiernos pasados, nosotros los dominicanos olvidamos. ¿Usted se recuerda el caso de los pastores caminando con Cotuí Sí. que fueron ultimados ahí en Piedra Blanca? Fue la policía y eso fue el Villa gobierno Altagracia, pasado. sí. Ahora bien, ¿qué es lo que yo más o menos analizo? Usted sabe que una reforma policial no es tan sencillo, No. eso tarda tiempo. Y dentro de la misma policía hay sectores que se oponen a esa reforma y empiezan a hacer diablura para que eso se vaya cayendo. Yo entiendo que el presidente ha tenido los pantalones para marchar a esa reforma. Eso se va a llevar tiempo. Gracias. Pero miren, yo le voy Eso a es decir así, una cosa a mira. usted. Danilo Medina, siendo presidente, llevó al Congreso un proyecto Sí, de reforma policial así es. y se aprobó, Sí. donde se reducían los generales a 20 y no se ha podido reducir a 20 todavía. Sí, Porque no es fácil, ¿usted entiende? Y Danilo hizo tres intentos, sí. me recuerdo yo, con declaraciones, ruedas de prensa y de todo. Doctor, ahí Eso no es fácil. hay una plana mayor que... No que reforma. Así es que se llama plana mayor. Sí, plano mayor. Adelante. Diga, Buenas tardes. saludos. Se habla Lidia de Indianápolis. Ah, Doctor Castro, buenas tardes. Gracias, Lidia, gracias. Hoy, hoy le voy a decir yo de Lionel. Cuando Lionel estaba en el poder, ¿cuántos jóvenes no mataron? El cirujano que tenía ahí, Guillermo. ¿Cuántos no mató Lionel? Ponte a ver a Google, para que tú veas, googlealo, para que tú veas lo que te va a salir a ti. Y ahora el hijo, pechito parado, él. Muchacho, mira, diría a tu país que no le encontré referencia, mejor, no sean sinvergüenza igual que él. Bueno, Gracias, Lidia. Aquí está el doctor Andrés Enrique también. Que no, pero el caso es que todos los gobiernos han tenido, Claro. eso no es nada nuevo, Ley y orden. porque es un cuerpo que viene con problemas y maleables. Ahora, yo le voy a decir una cosa también. Usted oye los intercambios de disparos, pero algunos son justificados porque aquí hay una de delincuentes duro, Sí, sí, bravo. porque vamos a poner las dos balanzas, ¿usted entiende? Sí. En este caso fue un asesinato vil y cobarde de este cabito, Sí. pero hay otro caso que es mejor que se lo lleven de medio algunos delincuentes que hay, porque Sí. hay de todo, ¿eh? Si recordamos bien la historia, tenemos que recordar que el primer jefe de la policía fue Trujillo, nombrado por el gobernador militar de los Estados Unidos. En ese tiempo había Cuando un la gobernador. invasión de 16. Sí, exactamente, había un gobernador, y ese gobernador, un general Marín, fue el que le dio el poder, y desde ahí, De ahí fue que Trujillo ascendió. de ahí fue que Trujillo ascendió. Y entonces, bueno, después hemos tenido en esa policía de todo. Eso hay que reformarlo, pero coge tiempo. Sí, Es más, eso no es de un gobierno, ni dos, No. ni tres. Eso hay que seguirlo. Porque es que siempre van a haber ese tipo de excesos. No han habido siempre. Pero ahí hubo uno en Estados Unidos, un tal George Floyd, que le pusieron, usted vio todas las protestas que hubieron. así es. No es decir que eso no es raro. Aló, Don Andrés, dígame. lo que pasa es que hay que ser justo. Mira, el gobierno ha pagado demasiadas reformas fiscales. Esa es Lidia otra vez. Ahora la cosa está peor, la cosa está No. peor. ¿Y cuántas reformas fiscales ha pagado el gobierno y no han tenido resultados? Ujú, Sí, es así. el pequeño te saluda. Bueno. Mire, por otro tema que tiene que ver ya con política internacional. Usted sabe que hay la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora hay una alarma mundial de que están aumentando el gasto militar. Pero el culpable de eso es Putin, que fue el que se puso a inventar con Ucrania. Bueno, entonces Rusia, que estaba catalogada como una superpotencia, Ucrania, que es un país más
débil económicamente, más pequeño, más de todo. Relativamente. Recordemos que Kiev y tiene el estrecho de Donbass, que es la salida al mar. Se le ha puesto ahora difícil porque los ucranianos se han especializado en la fabricación de drogas. Sí. Ya la guerra no es cuerpo a cuerpo. Eso de que un guardia con un fusil, un guardia con una ametralladora, eso no va. Ahora es con drones el asunto. La tecnología se está imponiendo. Entonces los ucranianos se han preparado y han hecho una fábrica, tienen varias fábricas de drones. Institutos. Y no están adelantados más que Rusia. ¿Qué pasa? Sí. Que Rusia al principio, como era cuerpo a cuerpo y tenía más un ejército grandísimo, bueno, mandaba iba a matar muchísima gente adelante, lo ponían, hay colombianos, hay de todo mercenarios, sí, en los dos bandos. En los dos bandos. Bueno, entonces Rusia, cada vez que dispara sus misiles y sus drones, es a la población civil que le da. Sin embargo, Ucrania ha sido selectivo en el uso de las armas letales, como son estos drones y misiles. Le da a refinerías, a objetivos militares y a puentes y cosas, sí, pero no a la población civil. Tenemos que recordar. Entonces ahora sale Putin diciendo que a los países que le están dando tecnología, que le están dando armamento y municiones a Ucrania, él lo va a enfrentar también. Pero si tú no has podido con Ucrania, tú vas a poder con Europa entero, con la OTAN, que se te caigan arriba. Pero esos son bravuconerías, sí, que no lo van a llevar a ningún sitio. Es lo que tiene, ya está desesperado. Mire, en Moscú, en Rusia ha subido la gasolina, no hay gasolina. Ahora mismo en Crimea no hay gasolina, no hay luz. El último ataque de Ucrania fue a como 9 centrales, sus estaciones eléctricas. No hay luz en Crimea, que es de Ucrania, que él se la cogió en el 14. Se la cogió poco a poco. Y entonces, ya en la misma Rusia hay problemas de inflación, problemas de combustible, problemas de algunos de energía eléctrica. Fricciones y conflictos, entonces, la Fuerza Armada, fricciones y conflictos en el partido. Sí, hay problemas. En el Consomol. Fíjate, hay algo que hay que señalar. Hasta aumentado la seguridad y, sí, y está chivo. Hay que señalar la educación en ambos, que lo conozco bastante bien. Bueno, la educación en Rusia depende de la Patricio Lumumba. La Patricio Lumumba la universidad. Sí, alberga todo lo que es el mundo entero. Es una torre de Babel. Ucrania se caracteriza porque la tecnología son institutos de investigación, pero institutos de investigación donde son doctores, ganadores del premio Nobel de muchísimo tiempo. Entonces las universidades allá están dedicadas a las humanidades, a la filosofía, a la psicología, a ciencias blandas. Las ciencias duras están en los institutos. Esos institutos forman ingenieros y doctores y postdoctores que tienen una capacidad de creatividad. No es que ellos, por ejemplo, son doctores y postdoctores, no. Eso es en base al mérito de lo que han descubierto, han inventado. Entonces, por ejemplo, citemos los de informática, los de que tienen que ver con la ingeniería. Allá, doctor, están divididos, las universidades están divididas en otros edificios. Y ahí se albergan las humanidades, lo blando, la filosofía, la reflexión. En los institutos, los hechos concretos, la ingeniería, los circuitos, esa gente tiene una capacidad de bregar con circuitos. Pero estando uno comiendo en esa torre de Babel, porque son torres de Babel, sí, llenas de todos los colores y todo. Entonces ahí tú veías que ellos iban con su circuito, y comenzaban a chipear ahí delante de uno pequeño. Eso es Ucrania. Además, Ucrania en su etnografía es de origen judío, porque por ahí pasaron precisamente lo que fue los últimos reductos de la Gestapo, sobre todo. ¿Qué fue lo que pelearon? Lo de Moscú no pelearon, ¿no? Exactamente. Fue ahí.
Sí. Cuando La gran Hitler batalla. dijo que Eso iba es. para allá, que vino el invierno y la cosa. Así mismo. La batalla final fue Sukov. Sukov llega precisamente a Ucrania, y en Ucrania es Kiev. Kiev es una región, así que se habla allá. Y hay por ejemplo, si tú te pierdes allá, hay 4 is. Entonces tú tienes que estar pendiente de eso, porque si no yo te descubro que tú no eres de allá. Pero Ucrania, señores, Ucrania es todo un estado, Kiev, y generó lo que fueron los cosacos, y los cosacos como militares fueron... Bueno, ahí nace la Bielorrus. La Bielorrus es la que se encadena entonces con los mongoles, con todo lo otro. Sí, están pegados allá. Bajando ahí precisamente a Turquía, que precisamente vimos Erdogan en el sepelio de Ali Khamenei. Y pudimos ver cómo Erdogan entonces asumía su creencia islámica y lo vimos rezando a Alá con las palmas de las manos. Entonces, Ucrania no es tan fácil. No. Ucrania le dio origen a Rusia. ¿Tú ves? Porque vamos a hacer un análisis rápido, pequeño. Europa está en Occidente, está Euroasia. Euroasia. Asia Central, que es donde... Entonces está Rusia. ¿Cuál es el problema de Rusia en cuanto yo estuve allá y estuve departiendo con ellos? Es que no lo consideran europeo, ni lo consideran asiático. Entonces, en el sur de Rusia está China, Vietnam, las Coreas están ahí y van bajando, y allá abajo en el archipiélago está Japón. Entonces, esa es la composición geográfica de ese elemento tan importante de ese Eurasia, Asia Central, Europa y todo lo que es la Federación Rusa ahora. Eso es lo que es geográficamente ese territorio. Y es un territorio que usted tiene que haber vivido allá, estudiado allá para saber lo que es. Para usted codiarse con la gente y usted puede entender a esa gente que son tan Es difíciles. inmensamente grande. El más grande. Ahora, yo le voy a decir No hay nada una más grande cosa. Ahí hay comunidades que están tan apartadas y solitarias, que son una vida de los años casi 1800, De castigo. de atrás. La Siberia. Ahí mandaban la Siberia, de castigo Fue terrible. a los disidentes. Pequeño. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos aquí con políticas públicas. Sí. El director que nos ponga la foto ahí. Exactamente. Que tenemos ahí. Fíjate, ahí tenemos el colegio donde este sábado vamos a tener un operativo médico patrocinado por el Club de Rotario y patrocinado por la parroquia de Bellavista. Entonces ahí... Eso es aquí en Bellavista del distrito. El Bellavista del distrito. Sí, porque aquí hay varios Bellavistas. Exactamente. Entonces ahí confluye una serie de personas de bajos ingresos y personas de situación vulnerable. Entonces ahí se están manejando lo que es la salud mental, se están manejando elementos que tienen que ver con la inmunización, elementos que tienen que ver con la formación del nuevo ser humano, el nuevo niño, la nueva niña, que va a dar entonces luego base a los nuevos miembros de la sociedad, en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional. Entonces ahí vamos a estar precisamente el doctor Pablo Valdés, quien es el director del Departamento de Epidemiología de Pablo Mancebo, director de Epidemiología del Hospital Dr. Robert Rick Cabral.
tenemos que recordar que el Angelita, el famoso Angelita. Entonces, ¿Para cuando Trujillo, no? no hay quien le quite al Angelita, como no hay quien le quite a mi hospital, el Morgan. Se llama Ciudad Sanitaria, es un complejo hospitalario y ese complejo hospitalario tiene todos los elementos necesarios. El nombre que tiene Esta es la Luis parroquia. Eduardo Aybar. Bueno, el gran cirujano Luis Eduardo Aybar, pero también el Morgan, Le el dicen William Morgan, ¿no? Sí. Recuérdate que ese fue un médico que vino del Cuerpo de Paz, quien fundó precisamente el colegio Carol Morgan. No, eso está en primera, como centro de... ese centro está en primer lugar. Sí, Así es. Entonces dirigido ellos... por nuestro amigo, Sí, el doctor Puello. así es. Joaquín Puello. José Joaquín Puello, aquí le enviamos un gran saludo. Un saludo, claro. Un saludo cariñoso y la invitación que precisamente le dice, usted no me invita, yo soy su jefe. Oh, pero Recuerda que yo soy su jefe. es verdad. Entonces le enviamos siempre... José Joaquín, capitán de velero. Óyeme, así mismo. Hay una característica del doctor Puello, es que él pertenece a los auxiliares navales, quienes son Sí. personas que tienen yates grandes. O sea, no estamos hablando de esa cholita que corremos, No. yates grandes. Y una de las características que tienen es precisamente que cuando en alta mar se dan situaciones, salen al auxilio de grandes buques inclusive. Se han dado caso hasta de petroleros que han ido y lo han rescatado. Entonces, le enviamos un saludo al Cuerpo de Auxiliares Navales, que es como se llama, del cual es Comodoro. Entonces le enviamos un saludo también al doctor José Joaquín Puello, gran amigo del doctor Andrés Enrique. Sí, ahí sí. No es fácil, doctor Puello. Bueno. Una vez venían de Miami con el doctor Meyer. Nuestro gran amigo. Una historia, Sí. y lo cogió para allá un mal tiempo. Y la gente se vieron chiquitos. Pero bueno, entonces, fíjese una cosa, con eso de la guerra que hay en Ucrania, eso ha alterado el mundo, porque ahora los gastos en defensa se están incrementando. Por ejemplo, hay una reunión de la OTAN ahora en este mes que se va a celebrar en Turquía, y entonces para allá va Donald Trump y uno de los temas será ese. Uno de los temas, aunque ellos ya, todos los países han aceptado aumentar un 5% menos España. Sí, uno de los temas es precisamente acercarse a Erdogan, porque Erdogan juega unos juegos pesados. Sí. Él por un lado es islámico, por otro lado es persa, porque Turquía, amable público, ni es persa ni es árabe, pero sí es musulmán. Entonces todo lo que es Asia Central es persa. Todo eso, Kazajistán, Uzbekistán, son persas. Persas. Irán e Irak, persa, por eso se unieron ahora en el sepelio de Ali Khamenei. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, ahí hay una situación. El presidente Trump, además de que ahora quiere incorporar los niños al sector productivo desde temprano, quiere también esa parte de Irán como llevarla a una negociación forzada, porque no va a poder. No, eso es muy difícil. No va a poder con los persas. Eso. Hoy mismo salen unas declaraciones del Congreso de Irán que ellos no están en ninguna paz con Estados Unidos. No están. Y entonces tiene la capacidad de estar en todas partes, porque se parecen en todo el mundo, se meten en todo el mundo y cuando tú vienes están explotando un tren, un avión, una cosa. Mañana continuamos Así aquí es. con Políticas Públicas.